Pues vamos con la reproducción celular, el ciclo celular. Ya habíamos comentado algo muy breve. El ciclo celular simplemente son la serie de pasos que la célula experimenta desde que nace, desde que recién nace la célula, hasta que se divide. El proceso de división, el proceso de ciclo celular termina justo cuando la célula se divide. Consta de 4 fases, que son estas fases que debemos aprendernos. A las primeras 3 fases, o sea, a estas fases se les conoce como interfase. Eso es muy importante porque a veces nos preguntan justo una relación de columnas y nos preguntan cuáles son las fases de la interfase, y son estas 3. Y nos preguntan cuáles son las fases de la mitosis, que las fases ya las veremos a continuación. Hay una fase que se llama G0. La fase G0 es una fase en la que la célula entra en estado de reposo, es decir, que cesa el proceso de división. Esa fase, se dice que esa fase no pertenece al ciclo celular, se excluye una fase G0, una fase de reposo en donde la célula simplemente deja de dividirse por tiempo indeterminado. Cuando regresa a la fase G2, por ejemplo, es cuando retoma el ciclo celular. Bueno, los veremos con detalle, aquí están. Esto es lo que les comentaba, que es la interfase. Desde que la célula nace hasta la fase G2, esto se llama interfase. Entonces es muy importante recordar que estas 3 fases se denominan interfase. La primera fase se llama G1. La fase G1 simplemente es cuando la célula recién ha nacido, recién nace la célula. Está pequeña, así que lo primero que hace es sintetizar. Recuérdense que la palabra sintetizar quiere decir producir, crear, fabricar. Y la célula lo primero que hace es sintetizar, es decir, fabricar algunos organelos. Y comienza a crecer la célula, comienza a tomar su tamaño, volumen, y bueno, esa es la fase G1, es un periodo de crecimiento de manera general. Luego viene lo que probablemente sea la fase más importante de la interfase. La fase más importante de la interfase se llama fase S. La fase S es una fase de división, de duplicación, más bien. Lo que ocurre durante la fase S es que los cromosomas se duplican, es decir, cada cromosoma hace una copia exacta de sí mismo. Recuerden que los cromosomas son característicos de cada especie, es decir, la cantidad de cromosomas depende de cada especie. Nosotros, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas. 46 cromosomas que están agrupados en pares. Tenemos 46 cromosomas, están agrupados en 23 pares. Y bueno, en esta fase S, cada cromosoma hace una copia exacta de sí mismo. Cada cromosoma hace una copia exacta de sí mismo, es decir, que a partir de este momento, no lo olviden, a partir de la fase S, en realidad tenemos 92 cromosomas, ¿ok? Porque el material genético se duplica. De 46 se duplica a 92. Cada cromosoma hace una copia exacta de sí mismo. Luego, durante la fase G2, la célula continúa creciendo, sintetiza algunos organelos que van a ser necesarios para la división celular, como cuál, principalmente los centriolos. Los centriolos son, tal parece que son los que rigen este proceso de división celular. Y bueno, la célula sigue creciendo, aumenta su volumen y cuando alcanza determinado volumen está lista para entrar en fase de división celular. ¿Okay? Fase de división celular, fase M, que ya veremos estas 4 fases. Entonces, no lo olviden, la interfase es el proceso previo a la división. Se compone de G1, S, quizás es lo más importante, y G2. Fase S, el material genético se duplica.
Y luego la fase de división celular es justo la fase en que la célula va a distribuir su material genético en 2 núcleos. Y después, posteriormente, en esta fase, la célula se divide. Físicamente la célula se divide. Muy bien, entonces, veamos esas fases. Aquí habíamos dicho, hay algo que es un repaso de lo que ya habíamos platicado. Aquí está una vez más las bases nitrogenadas, a ver si lo recuerdan. Esas son las bases del ARN. Aquí están algunas funciones del ARN. Y recientemente decidí agregar esto. Les comentaba que generalmente esto lo usamos para el curso de admisión a las universidades. Pero recientemente han preguntado acerca de la diferencia estructural de la ribosa y de la desoxirribosa. La diferencia estructural es raro que pregunten esto porque es una pregunta muy específica. Es muy probable que sea una pregunta piloto. Las preguntas pilotos son más difíciles de lo común. Y esta es la estructura. Recuerda que esto sería ARN. Este es el azúcar. Este es el azúcar que está presente en el ARN, la ribosa. Y este es el azúcar que está presente en el ADN, desoxirribosa. Y te preguntan cuál es la diferencia estructural entre el azúcar ribosa y el azúcar desoxirribosa, y te puedes dar cuenta que la diferencia es esta. Los carbonos, recuerda que se llama azúcar pentosa porque tiene 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Lo mismo acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso se llama pentosa, porque tiene 5 carbonos. Y la diferencia estructural entre el azúcar ribosa y el azúcar desoxirribosa es que en el carbono 2, ribosa tiene OH. Y en el carbono 2, desoxirribosa solamente tiene H. O sea, la diferencia es un oxígeno. Te das cuenta que la diferencia es un oxígeno, por eso es desoxi, porque no tiene el oxígeno. Desoxirribosa. Bueno, esa es la diferencia, insisto, recientemente lo han preguntado. Solamente existe una probabilidad de que lo vuelvan a preguntar, por si las dudas, pues estaría bien, estaría genial que lo memorizaras. La diferencia estructural entre el azúcar ribosa y el azúcar desoxirribosa es que en el carbono 2 tiene OH y en el carbono 2 solamente tiene H. Esa es la diferencia. Muy bien, entonces, hacemos. Y bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? Es meramente informativo. Te habla del principio, a ver, ¿cómo se llama? El dogma central de la biología molecular. Este es el dogma central. Fue algo muy curioso porque lo postularon como dogma central de la biología molecular. Y poco tiempo después tuvo que ser adaptado, ¿no? Entonces, fue algo curioso. Pero bueno, no cambió mucho. ¿Qué significa replicación? Puedo explicarlo muy brevemente. La replicación se refiere a que el ADN hace copias exactas de sí mismo. Una pregunta de examen que sí debes saber es ¿en qué fase del ciclo celular ocurre la replicación? ¿En qué fase del ciclo celular ocurre la replicación? Eso lo acabo de mencionar hace unos minutos. Ocurre en la fase S. Perfecto. Seguramente lo pensó alguien. En la fase S ocurre la replicación. El ADN se replica, hace copias exactas de sí mismo. Después, el ADN se transcribe. ¿Qué es la transcripción? La transcripción es el proceso mediante el cual el ADN se desdobla para crear ARN. Es decir, el ARN viene del ADN.
Entonces, el ADN hace copias de sí mismo, el ADN se transcribe en ARN y después este ARN se traduce a proteínas. Recuerda que toda nuestra información celular, perdón, toda nuestra información genética, física y genética está en el ADN. Pero te acuerdas que el ADN está en el núcleo celular. Así que el ARN copia el ADN y lo lleva hasta los ribosomas, que los ribosomas se encargan de construir la cadena de proteínas. Y por eso es que el ARN se traduce, que tiene la información genética, la traduce a proteínas, para que los ribosomas construyan la cadena de proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Las proteínas son toda nuestra estructura física. Es decir, en el ADN es un ejemplo muy básico, por supuesto, lo que voy a decir. En el ADN está indicado el color de tus ojos, por ejemplo. Y luego ese ADN, un ARN copia la información, sale del núcleo, la lleva a los ribosomas y le indica a los ribosomas cómo debe ser el orden en que debe construir la cadena de aminoácidos para que después se construya la proteína que le da el color a tus ojos, a tu cabello, a tu piel, a todo, a toda nuestra estructura, a todo absolutamente. Bueno, ahora sí, regresando a el ciclo celular. Regresemos al ciclo celular. Primera fase G1, luego S, luego G2 y después tenemos la división celular. Aquí tenemos algunas diferencias entre mitosis y meiosis. Bueno, aquí están las diferencias, voy a platicar de ellas en un instante. Pero este es un repaso, digamos que este cuadro es un repaso de lo que voy a decir a continuación. Lo voy a platicar, pero pues nuestra memoria puede fallar. Así que aquí está el resumen de lo que yo voy a platicar a continuación. Perfecto. Entonces, vamos con un mecanismo celular que se llama mitosis. La mitosis es un mecanismo de división celular, pero para cierto tipo de células. Me voy a regresar un poquito. La mitosis es un mecanismo de división celular, pero es para células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Son las células corporales. Es decir, todas o casi todas las células de tu cuerpo se reproducen por mitosis. ¿Ok? Se llaman células somáticas. ¿Cuáles son? Son células corporales o también se le llama células diploides. ¿Cuáles son? Son todas las células de tu cuerpo, excepto un tipo de célula. ¿Cuál crees? Excepto las células sexuales. ¿Okay? Excepto las células sexuales, los gametos. Los gametos, es decir, espermatozoides y óvulos, estas células se reproducen por otro mecanismo que se llama meiosis. Muy bien. Entonces, vamos a aclarar eso primero. Las células sexuales, óvulos y espermatozoides, se reproducen por meiosis. Todas las demás células de tu cuerpo, absolutamente todas, se reproducen por mitosis. ¿Okay? Entonces, ténganlo muy en mente eso. Ahora sí. Vamos con mitosis. Mitosis es un mecanismo de división celular de células somáticas, células corporales. Muy bien. El primer paso es la interfase, que ya platicamos, que es la interfase. Después podemos distinguir dos fases. La cariocinesis, que es todo esto, y la citocinesis. ¿Okay? Dentro de la cariocinesis, que es todo esto, encontramos a la mitosis. La mitosis, estrictamente hablando, el término mitosis, estrictamente hablando, el término mitosis significa división del núcleo y distribución de cromosomas. ¿Okay? Por ahí lo debe decir. Estrictamente hablando, el término mitosis hace referencia a la división del núcleo
y a la distribución de cromosomas. Porque ¿cuántos cromosomas tenemos en este instante? En este instante tenemos 92 cromosomas, ¿te acuerdas? Entonces, lo que vamos a hacer es que un núcleo se va a dividir en dos núcleos y los 92 cromosomas se van a distribuir. 46 cromosomas para un núcleo y 46 cromosomas para otro núcleo. Bueno, esto es división. Esto es mitosis, insisto. El término mitosis, estrictamente hablando, es la división del núcleo y distribución exacta de los cromosomas. ¿Qué te preguntan en el examen? En el examen te pueden preguntar las fases de la mitosis. ¿Cuáles son? Profase, metafase, anafase, telofase. Esto es mitosis. ¿Ok? Esto es mitosis. En la profase, ¿qué ocurre? Bueno, en la profase desaparece la membrana nuclear, aunque aquí todavía se ve, pero en realidad desaparece la membrana nuclear. Desaparece la membrana nuclear. Los cromosomas más bien aquí tendrían que ser como filamentos alargados, como filamentos, como espaguetis, como sopa maruchan amontonada aquí. Es decir, los cromosomas no tienen esa forma todavía, sino que los cromosomas más bien están alargados y son como filamentos. Imagínense un montón de sopa maruchan aquí. Sopa maruchan es amontonada, ¿no? Esos son los cromosomas alargados como filamentos. Desaparece la membrana nuclear. ¿Qué otra cosa? El centriolo, recuerden que el centriolo es el, tal parece que es el que dirige el proceso de división celular. Porque la mitosis empieza cuando el centriolo se divide y se dirige a distintos polos de la célula. Un centriolo se va hacia este lado y un centriolo se va hacia este lado. Estos son los centriolos. O el centriolo dividido. Luego, los centriolos proyectan una serie de rayos, aquí se ven. Se proyectan unos rayos de proteína. Cada uno de estos rayos se llama áster. Rayos de proteína. Y el conjunto de todos estos rayos, se llama uso acromático. La palabra uso viene de la forma que tiene se le llama uso. ¿Okay? Entonces, el centriolo se divide, se dirige a distintos polos de la célula, uso acromático, y proyecta una serie de rayos de proteínas de un centriolo a otro. Cada rayo se llama áster y el conjunto de todos los rayos se llama uso acromático. Entonces, ¿qué ocurre en la profase? Desaparece la membrana nuclear, los cromosomas se condensan como filamentos, el centriolo se divide y se forma el uso acromático. En la metafase es, lo puedes asociar con la palabra mitad, es la fase que ocurre a la mitad, o por lo menos así yo me lo aprendo. Mitad. Los cromosomas para este tiempo ya tienen esta forma que conocemos. ¿Okay? Los cromosomas. Y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Metafase, los cromosomas se alinean en el medio, en el ecuador de la célula. Anafase, los cromosomas dobles se separan y se van hacia los polos, hacia polos opuestos. ¿Te acuerdas que cada cromosoma hizo una copia exacta de sí mismo? Y que hasta este momento hay 92 cromosomas. Bueno, pues los cromosomas dobles se dividen por la mitad, se separan y tienden a distintos polos de la célula. ¿Okay? 46 cromosomas hacia un centriolo, 46 cromosomas hacia otro centriolo. Telofase, lo que ocurre en la telofase es que se regenera la membrana nuclear alrededor de los 46 cromosomas. Aquí hay 46 cromosomas y aquí hay 46 cromosomas y reaparece la membrana nuclear. Esto es la telofase, hasta aquí termina la mitosis. La mitosis aquí termina. Después viene otra fase que ya no pertenece a la mitosis, que se llama citocinesis.
La citocinesis simplemente es la división física de la célula, la división del citoplasma. Acá en telofase seguimos teniendo una sola célula con 2 núcleos y cada núcleo con 46 cromosomas. En la siguiente fase, esta célula se divide, se rompe, aquí va apareciendo un surco hasta que se rompe la célula. Y bueno, eso es la citocinesis, ¿ok? Citocinesis es la división física del citoplasma, una célula que se divide en 2. Y listo, eso es la mitosis. ¿Qué te preguntan en el examen? Te pueden preguntar el orden de las fases, profase, metafase, anafase, telofase. Para esto tenemos una frase, una regla de mnemotecnia. Para esto tenemos una mnemotecnia que es prometo Ana telefonear. Seguramente la han escuchado, es bastante, ¿cómo se dice? Es bastante común, todo el mundo lo ha escuchado. Prometo Ana telefonearte, es una regla de mnemotecnia para recordar las fases. Prometo Ana telefonearte. Profase, metafase, anafase, telofase. Prometo Ana telefonearte. A veces en el examen solamente te preguntan el orden. ¿Cuál es el orden de las fases de la mitosis? Prometo Ana telefonearte. O en ocasiones, un poco más difícil, te preguntan por alguna fase en específica. A veces te ponen la imagen y te preguntan qué fase es. O a veces te ponen, te dicen qué ocurre en la anafase, ¿no? Entonces, hay que memorizarlo. El punto es que hay que memorizarlo. Esto de mitosis es un tema que siempre viene. ¿Cuál es la importancia de la mitosis? La regeneración celular. Todas tus células se regeneran por mitosis. Nosotros sabemos que células nacen, células mueren de nuestro cuerpo, y justo las células que se van regenerando se regeneran por mitosis. De tal manera que las células hijas son exactamente iguales a las células madre y pueden seguir llevando a cabo la misma función que llevaba la célula madre. Aquí está un poco de teoría acerca de la meiosis. Esto que está aquí, pues lo voy a platicar a continuación. Esto es la meiosis. Habíamos comentado, la mitosis es una reproducción de células somáticas, células corporales. Todas las células de nuestro cuerpo se reproducen por mitosis, excepto las células sexuales. Las células sexuales se reproducen por meiosis, por una razón muy simple. La razón es muy, muy simple. Bien, voy a regresar a la anterior diapositiva. Porque al final, una célula de tu cuerpo que entre en mitosis, al final produce 2 células con 46 cromosomas. ¿Y estás de acuerdo que esto es imposible en las células sexuales? Yo les preguntaría, ¿cuántos cromosomas tiene un espermatozoide y cuántos cromosomas tiene un óvulo? ¿Cuántos cromosomas? ¿Alguna idea? ¿Cuántos cromosomas tiene un espermatozoide? ¿Cuántos cromosomas tiene un óvulo? Y la respuesta por lo menos no puede ser 46, ¿estás de acuerdo? Un espermatozoide no puede tener 46 y un óvulo no puede tener 46 por razones simples. Cuando un espermatozoide fecunde un óvulo, el nuevo individuo tendría 92 cromosomas, lo cual es una locura. ¿Están de acuerdo? 23. Tiene 23, es correcto, muchas gracias. Un espermatozoide tiene 23 cromosomas y un óvulo tiene 23 cromosomas. De tal manera que cuando el espermatozoide fecunda, se unen y se recuperan los 46 cromosomas. Por esa razón,
es que la mitosis no es un proceso que explique la reproducción de células sexuales, simplemente por la cantidad de material cromosómico. Entonces necesitamos otro proceso de división, que se llama meiosis. Entonces, la meiosis es muy simple. Si la mitosis es que una célula se divide en dos células con 46 cromosomas cada una, pues muy fácil. Lo único que hizo la naturaleza, o no sé, pero esto ocurre, no lo inventó nadie, esto simplemente ocurre, es una maravilla, ¿no? Simplemente lo que hizo nuestro cuerpo, lo que hizo la naturaleza, es, bueno, pues vamos a hacer dos divisiones. Ante tal problema, una solución muy sencilla. ¿Qué es la meiosis? Dos divisiones celulares, simplemente. Por eso es que se habla de meiosis 1, meiosis 2. Aquí hay un error en mi imagen, aquí debería decir 1. Solamente me la descargué de internet, pero apenas me estoy dando cuenta que hay un error aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, hay dos divisiones, hay meiosis 1 y hay meiosis 2. Y simplemente son las mismas fases. Profase, metafase, anafase, telofase. Solo que ocurre dos veces, por las razones que ya expliqué. En la primera fase tienes una célula que se divide en dos con 46 cromosomas cada uno. Después vuelve a empezar el proceso de división celular. Cada una de estas células repite los procesos profase, metafase, anafase, telofase. Y entonces esta célula que tiene 46 cromosomas al final se divide en dos células. Pero ¿con cuántos cromosomas cada una? Con 23 cromosomas cada una. Esta célula también vuelve a dividirse y pasa lo mismo que ya platicamos vuelve a ocurrir. Profase, metafase, los cromosomas en el medio, meta. Anafase, los cromosomas se separan. Y telofase. Bueno, que ya sería más bien la citocinesis, ¿no? Cuando ya se divide físicamente la célula en dos. Entonces, esta célula que tiene 46 cromosomas se divide en dos células con 23 cromosomas cada una. ¿Cuál es la diferencia? Porque debe haber una diferencia, ¿no? Y la diferencia justamente ocurre en la profase. Hay una pequeña gran diferencia. La pequeña gran diferencia ocurre en la profase 1. ¿Qué es lo que ocurre en la profase 1? Que se aparean los cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos se aparean, es decir, el cromosoma 1 de un progenitor se aparea con el cromosoma 1 del otro progenitor, o sea, el par 1 de mamá se aparea con el par 1 de papá, por decirlo así, ¿ok? Y se separan. ¿Qué quiere decir separar? Quiere decir que hay una recombinación genética, un sobrecruzamiento, una recombinación. Lo voy a tratar de expresar. Aquí está bien, bueno, más o menos representado. Imagínate que tienes uno de los cromosomas de papá, por ejemplo, y uno de los cromosomas de mamá, pero tiene que ocurrir entre los mismos pares, el par 1 con el par 1, el par 2 con el 2, el 3 con el 3. Se aparean los cromosomas homólogos. Y hay un sobrecruzamiento, también se le llama recombinación genética. ¿Okay? Recombinación genética. ¿Qué quiere decir? El nombre lo dice, hay un intercambio de material genético entre cromosomas. Es decir, por ejemplo, que puede quedar algo así, solo por... por ejemplo, es solamente un ejemplo muy rústico, muy rudimentario, pero a ver si sirve para fines didácticos. Hay una recombinación. Los cromosomas se combinan, ceden ciertos segmentos y hay una recombinación genética.
¿ok? Esto ocurre entre los pares homólogos, el par 1 con el par 1, el 2 con el 2, etcétera, etcétera. Muy bien, esa es la diferencia, que en la profase 1 hay una recombinación genética. Todo lo demás, pues ya es lo mismo. De tal manera que por cada célula de tu cuerpo que entra en meiosis, se producen 4 células sexuales con 23 cromosomas cada una. ¿Okay? Nosotros los hombres hay un proceso que se llama espermatogénesis, en el cual algunas células de nuestro cuerpo son seleccionadas para entrar en meiosis. Las chicas, ellas, llevan a cabo un proceso que se llama ovogénesis. Y ellas ya realizaron meiosis, es algo sorprendente. No recuerdo exactamente la edad, seguramente ustedes tendrán mejor el dato que yo. Pero las chicas ya hicieron meiosis. Hay cierta edad, cierta etapa de la vida en la que se realiza la meiosis. No recuerdo la verdad de la edad, un rango de edad en el que ya llevan a cabo la meiosis y ya están. Todas las células sexuales que van a producir durante su vida ya están y se van gastando mes con mes, ¿no? Muy bien, pues esto es la meiosis. ¿Cuál es la importancia de la meiosis? La importancia radica en la generación de diversidad biológica por el entrecruzamiento de cromosomas. Porque acá dijimos, se parean los cromosomas homólogos. El par 1 de mamá con el par 1 de papá hay una recombinación y entonces hay cromosomas con genes de los dos progenitores, ¿no? Esto ocurre en mujeres y en hombres. Y cuando hay una fecundación entre óvulo y espermatozoide, hay otra mezcla de genes, ¿no? De tal manera que el nuevo individuo, el nuevo bebé, tiene genes de todos los abuelos, de los 4 abuelos, ¿no? Eso es lo que ocurre. Esa es la importancia de la meiosis, la recombinación genética, la diversidad biológica.